Jesús Rangel y Arturo Huerta nos están pues ilustrando desde distintos puntos de vista a propósito de la iniciativa de ley que de manera preferente envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Arturo, anoche Jesús planteó lo barato que está haciendo ahora la generación de energía que le llaman limpia y lo caro y contaminante que resulta la operación de la Comisión Federal de Electricidad, aunque también tiene hidroeléctricas. ¿Qué piensas de esto? Mira, la cuestión es de que nosotros no podemos manejar un sector estratégico como la industria eléctrica, en este caso, en torno a los precios baratos. Porque en torno a ese criterio se abrió la economía de que los productos importados eran más baratos que los nacionales y la gente prefirió los productos importados y pasamos a tener menos industria, menos generación de empleo formal, menos crecimiento económico, menos salarios. Es decir, nos ha costado muy caro esos costos bajos, ¿no? En este caso de la industria eléctrica, repito, esta cuestión de que las empresas privadas producen con costos menores no es tal, porque, repito, los contratos son a través de estas subastas en el mercado energético y ahí hay especulación. Entonces, finalmente, la CFE termina comprando caro y se beneficia el sector privado. A ver, ¿qué dices de eso, Chucho? Sí, a ver, primero, la apertura lo que dio son opciones de compra. Cuando teníamos el mercado interno en los 70s, bueno, aparte había precios controlados de muchos productos. ¿Y qué hicieron los productores cuando no podían sustituir o completar sus costos? Pues dejar de producir. Y no hay producto más caro que el que no existe. ¿Qué se dio con la apertura? La oportunidad de tener opciones. Ahora, voy a dar unas cifras que las proporciona Montserrat Ramiro, fue comisionada de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía. Y mira, de 2016 a 2019, la CFE ha tenido alrededor de 448,000 millones de pesos de recursos adicionales que le ha dado el gobierno, quitándole pasivos y dándole para subsidios. El problema es que una empresa de esta gran importancia no debería vivir de subsidios. ¿Y qué acabamos de ver en Tabasco? Dejar de cobrar. El problema es que este tipo de empresas que son estratégicas para el país no deben condenar al país a una crisis financiera. Ya vivimos crisis de deuda de muchas empresas. Ya vivimos como, por ejemplo, el sector acerero en los 70s, con López Portillo incluso, era un sector del gobierno muy importante. Lázaro Cárdenas, las truchas. ¿Por qué tronó? Por subsidios, por querer vender barato. Tiene que venderse a los precios de mercado. ¿Por qué las gasolinas siguen baratas en México? Por el juego que se hace con el impuesto, el IEPS, el especial. Si el impuesto fuera parejo para todos, el precio sería mayor. Por favor, Jesús, déjale ahí. Quiero que Arturo Huerta diga qué piensa de lo que comentó Jesús. Mira, si nos vamos a la historia, ¿no? En los 40, 50, 60 y 70, siempre las empresas públicas han recibido subsidio del gobierno, porque son sectores estratégicos que deben de vender a bajo costo para impulsar la dinámica de acumulación de la economía. Y la economía creció en los 40, 50, 60 y 70 al 6.4% promedio anual, donde el gobierno tenía el control de la moneda, se financiaba con gasto deficitario, repito, en favor de lo productivo, y fue funcional esos subsidios para la dinámica económica. Entonces, estos subsidios que tú estás señalando, la CFE, pues, repito, pues, permiten evitar alza de precios, alza de costos que vengan a originar presiones inflacionarias y a mermar más la pobre dinámica de acumulación que tenemos. Entonces, un sector estratégico debe estar subsidiado y apoyado por el gobierno y no colocarlo a las libres fuerzas del mercado, porque en esas libres fuerzas del mercado la Comisión de Electricidad está siendo desplazada
y nos va a llevar a monopolios del sector privado que se van a traducir en incremento de precios y van a frenar la dinámica de acumulación. Ahora, aquí quiero señalar rápidamente lo que dijiste el día de ayer, de que la rectoría no requiere de monopolio. A mí viene el discurso que dijo Elías de Gortari cuando justificó la venta de las empresas públicas. Decía, no necesitamos un gobierno obeso, necesitamos un gobierno fuerte. Pero al vender las empresas públicas, el gobierno se achicó y disminuyó su poder económico y político. Y tenemos un gobierno subordinados al gran capital que domina la economía nacional. Perdón, pero tengo entendido que en el mundo que le llaman desarrollado, los gobiernos no necesariamente son, digamos, los propietarios de las industrias esenciales. Sí conozco el fenómeno, por ejemplo, del rey de Qatar o del emir de Qatar, que es dueño de la principal aerolínea, de la banca, de la telefónica, de las pistas de autos de Fórmula 1. Ahí, pues, se da eso, pero dudo mucho, ustedes me dirán, si el gobierno inglés o alemán o estadounidense es el que maneja las industrias estratégicas. Y ponía yo el ejemplo de la banca. Si la banca es una actividad estratégica, pues que el gobierno se haga cargo de la banca. Y ya vimos cuando se nacionalizó que fue un desastre, creo. A ver, Chucho, ¿tú qué dices? No es malo que los gobiernos tengan control de su sector estratégico. Lo malo es que eviten mejor desarrollo y mayor desarrollo y crecimiento, limitando pues tecnologías, limitando nuevos desarrollos. Ahorita estamos hablando con un sistema tecnológico que antes no existía, no se puede limitar. Un buen ejemplo sería lo que sucedió con la telefonía en México, en que al dejar de ser dependiente del Telmex, pues hasta se barataron los servicios. Era empresa mixta. Bueno, si tú recuerdas, cuando levantabas el teléfono, se tardaba algunos segundos, pero se tardaba en darte línea. Hoy levantas y marcas. CFE tiene instaladas alrededor, números cerrados, 30,000 megawatts. La demanda es de 51,000. No alcanza. Si agregamos lo que producen los independientes, entonces se alcanza 52,000. De otra forma, ¿qué estaría pasando? Que no alcanza la producción de CFE, evidentemente estaría aumentando su deuda, evidentemente con la política de subsidios estaría entrando no solo en quiebra individual, estaría afectando el país porque todos pagamos impuestos. Esto es lo que hay que ver. A ver, lo que dices, la diversidad de empresas que están en la industria eléctrica, de empresas privadas, ninguna ni juntas todas tienen el tamaño para la generación y distribución de energía que tiene la Comisión Federal de Electricidad. No. Entonces, quizás no lleguen a ser un monopolio, Arturo. Tú... La perspectiva. Es decir, hace años solamente existía la CFE. Y desde que vienen las políticas neoliberales, pues, ha venido, lógico, creciendo la participación del sector privado en forma exponencial. Y esta iniciativa que coloca el gobierno es justo para potenciar a la CFE, para que no siga siendo descapitalizada y poder tener los recursos justo para incrementar su potencial para el abasto nacional. O sea, no en el sentido de desplazar al sector privado, sino que el sector privado no lo desplace a ellos. Ahora, yo aquí quiero señalar lo siguiente, con respecto a tu preocupación de la banca. El caso de Corea del Sur, donde en los 50 México estaba 4 veces un ingreso per cápita mayor que Corea del Sur, y la situación cambió en 2, 3 décadas, el gobierno de Corea del Sur tenía el control de la banca, y tenía una banca funcional a la dinámica económica, otorgaba créditos baratos condicionados a niveles de productividad y competitividad. En el caso de India, de China, o sea, regula el sistema financiero, regula los sectores estratégicos en forma de la dinámica de acumulación. Y ahorita las economías exitosas, repito, están en el sudeste de Asia y también la India. Y las economías estas capitalistas, ¿dónde están? ¿No? Creciendo la desigualdad del ingreso y demás. En todo esto, Arturo, quizás aceptes que en general hay una tradicional
mala administración de empresas del Estado, esto es histórico, inclusive de la época del desarrollo estabilizador y de todo eso. Los sindicatos. Los sindicatos también son otro que llegaron a ser lastre, viva la organización obrera, pero los sindicatos llegaron a ser factores de poder muy decisivos o decisorios. Y yo les voy a pedir brevemente, nos queda minuto y medio, un remate con pocas frases de cada uno. Comienza tú, Chucho. Sí, las centrales de la Comisión Federal de Electricidad, su costo de emisión de megawatts por hora es de 1,426 pesos. En el caso de los productores independientes, 901 pesos. Es mucho mejor, más barata. El problema de limitar la producción y transmitirla para la generación eléctrica va a provocar múltiples y graves problemas de demandas contra México. Bueno, remata, nos queda un minuto, Arturo, remata el doctor Arturo Huerta. Gracias, Carlos. Un sector estratégico no puede ser regulado en torno a costos y en torno a la competencia. Un sector estratégico está para impulsar la dinámica de acumulación y no estar sujeto a las libres fuerzas del mercado, donde transitoriamente el sector privado puede ser superior al sector público. O sea, hay que preservar los sectores estratégicos para la nación y no que terminen en control del sector privado, que el sector privado busca la ganancia, bienvenida, pero no a costa de la nación. Sí, el sentido de la administración pública no es hacer negocios, sino proveer servicios de calidad para el desarrollo. Yo les agradezco a los dos, creo que debemos volver a platicar sobre este tema, si les parece, cómo se desarrolle el debate, que espero sí lo haya en la Cámara de Diputados, sobre la iniciativa de nueva ley de la industria eléctrica. ¿Les parece? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Chucho Rangel, querido Jesús. Muchas gracias, querido, respetadísimo Arturo Huerta, por haber participado en esta conversación. Saludos, doctor. Saludos, Jesús. Gracias y buenas noches.